Hola y bienvenido a mi canal. ¿Estás pensando en comprar un Smart TV para finalizar este 2024 o para empezar con todo el 2025, pero estás perdido entre tantas marcas, referencias y modelos que existen en el mercado? Que si NanoCell, que si QLED, que si Triluminos, que si ULED, que si Mini LED, que si OLED. Pues bien, en este video te traigo la guía definitiva para que puedas tomar la mejor decisión. Y es que yo entiendo muy bien por lo que puedes estar pasando, porque antes de yo empezar en este mundo pensaba que todos los televisores eran iguales, que tenían las mismas tecnologías y que simplemente se diferenciaban en las marcas, los precios. Por ejemplo, pensaba que las marcas más reconocidas o con más trayectoria eran más costosas simplemente por ser marcas que tenían un mayor bagaje o mayor público, y que las marcas más económicas simplemente era porque eran nuevas o porque la gente no confiaba mucho en ellas. Pero realmente sí existen muchas tecnologías en los televisores actualmente, y por eso también se clasifican en gama baja, gama media y gama alta. Para empezar, lo más importante que debes tener en cuenta es que actualmente existen tres tecnologías principales: televisores LCD LED, televisores OLED y televisores micro LED. Los micro LED son increíblemente costosos, es una tecnología relativamente nueva, por lo cual no los incluiré en este video, pero si puedes comprarlos adelante sería lo mejor, pero es increíblemente costoso, pueden llegar a valer casi lo que puede costar una casa. Retomando entonces, los televisores con tecnologías más asequibles a nivel económico, tenemos a los LCD LED, y quiero que entiendas que actualmente hay algunos vendedores que todavía le siguen diciendo a la gente que los televisores LCD son diferentes de los LED, y yo entiendo esa confusión porque antes existían televisores LCD con un tipo de retroiluminación diferente que no era LED, y actualmente siguen habiendo televisores LCD pero con una retroiluminación diferente que sería LED, por lo cual si en la caja del televisor que vas a comprar encuentras la palabra LED, QLED, Mini LED, ten presente que ese televisor tiene pantalla LCD, es decir, de cristal líquido, y lo que podría variar sería el tipo de tecnología de retroiluminación LED, bien sea LED Edge, bien sea LED directa, bien sea LED directa Full Array o bien sea LED directa Full Array con Mini LEDs. Voy entonces primero a explicarte todo lo que tiene que ver con los televisores LCD LED. Primero empiezo con las tecnologías de color. Cuando encuentras, por ejemplo, el término QLED, la Q hace referencia a Quantum Dots. Quantum Dots, como por ejemplo es este modelo, hace referencia a una tecnología de color. Lo mismo aplica para NanoCell, lo mismo aplica para QNET. La Q y la N hacen referencia a Quantum Dots y NanoCell respectivamente, que serían tecnologías de color combinadas que se supone mejoran la saturación y la precisión de los colores. También está la tecnología Triluminos por parte de Sony, que es basada como tal en Quantum Dots, simplemente que Sony decidió colocarle un nombre propio un poco más bonito o más llamativo. También tenemos, por ejemplo, la tecnología Crystal, que también es una tecnología de color, en este caso propia de la marca Samsung. Por ejemplo, estos dos modelos tienen ese tipo de tecnología de color y se supone que el principal objetivo es mejorar la precisión de los colores. ¿Y qué pasa con el término Neo QLED? Como tal, es un término que adoptó la marca Samsung, simplemente es como darle un plus a la tecnología de color Quantum Dots. Hay televisores en Neo QLED de Samsung, varios modelos desde hace varios años, y muchos de ellos además cuentan con tecnología de retroiluminación Mini LED. Paso ahora a explicarte los tipos de tecnologías de retroiluminación LED que existen. Todos los televisores LCD actualmente tienen algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. Los más básicos o las tecnologías más básicas serían LED Edge, lo que indicaría que los bombillitos LED estarían ubicados solamente en la parte baja de la pantalla. Algunos tienen bombillitos también en la parte alta de la pantalla, además de la parte baja, y otros tienen bombillitos LED en las partes laterales, además de las partes altas y bajas de la pantalla. Esta es la tecnología de retroiluminación LED directa básica, por decirlo de alguna forma, que lo que indicaría simplemente es que los bombillitos LED estarían ubicados ocupando la parte posterior de la pantalla. A veces tienen filas de 3, de 4, y además existiría la tecnología de retroiluminación LED directa Full Array, que simplemente se trata de una mayor cantidad de bombillitos LED, pero además cuenta con una función muy conocida por muchos y muy útil
conocida como atenuación local u oscurecimiento local. Antes de explicarte de qué se trata la tecnología conocida como atenuación local u oscurecimiento local, quiero decirte que el otro tipo de tecnología de retroiluminación LED que existe actualmente, que es muy asequible a nivel económico, es conocida como LED directa Full Array con Mini LEDs o simplemente conocida como tecnología Mini LED. Ambas, la Full Array básica y la Full Array con Mini LEDs, cuentan con la función de atenuación local. Algunos televisores con tecnología LED Edge también cuentan con atenuación local, pero la atenuación local en esos modelos es terrible. Por lo cual, fíjate en aquellos televisores que tengan Full Array o que tengan Mini LEDs, si tu presupuesto lo permite. ¿Qué hace entonces la tecnología conocida como oscurecimiento local o atenuación local? Pues bien, ya te expliqué que los bombillitos LED estarían ubicados a través de toda la pantalla, obviamente en la parte posterior. Lo que hacen es simplemente que el oscurecimiento local va a atenuar o a oscurecer esos bombillitos en las zonas donde deben ir oscuras para intentar mostrar colores negros tirando más hacia la perfección. Por ejemplo, los bombillitos de estas zonas estarían apagados, se hace de forma inteligente por medio de software, y los bombillitos, por ejemplo, alrededor de la luna estarían encendidos. Entonces lo que va a hacer el televisor es apagar y encender esos bombillitos. Bueno, no apagar porque totalmente no se apagan, simplemente se atenúan muchísimo. Entonces lo que va a hacer el televisor es atenuar u oscurecer esos bombillitos de forma inteligente y obviamente en tiempo real, donde deban ir oscuros, y los va a aclarar donde deba ir una tonalidad o una mayor cantidad de brillo, por ejemplo la luna, o si aparece alguna escena con color. Si por ejemplo aquí apareciera una nube, pues simplemente esos bombillitos se van a retroiluminar, pero el resto de bombillitos donde debería ir oscuro, pues simplemente van a ir muy atenuados. Pero falta algo muy importante en los televisores LCD LED, y es la configuración de píxeles que puedan llegar a tener. Ya te hablé de las tecnologías de color, a no ser el Quantum Dots y Luminos, que como tal van añadidas a la pantalla LCD, que cumplen la función de mejorar los colores en cuanto a saturación y por ejemplo en cuanto a precisión. Pero también hay que tener en cuenta la configuración de píxeles que tienen, o lo que uno conoce como panel UVA, panel IPS o panel ADS, que actualmente son los más comunes en los televisores LCD LED. No sé si ya lo notaste, pero desde donde estás viendo estos televisores puedes percibir que los colores lucen algo lavados o levemente blanquecinos, y eso es porque todos estos 4 televisores LCD tienen panel UVA, lo que indica que la alineación de píxeles es vertical. Y la principal desventaja de este tipo de televisores es precisamente esta, que los ángulos de visión no son buenos, digamos que de alguna forma son terribles, no son las mejores opciones para ver un partido de fútbol o para jugar videojuegos con tus padres, amigos o familiares que se sienten alrededor de las pantallas de estos televisores que tienen panel UVA. Entonces, en ese caso, si por ejemplo necesitas que un televisor LCD LED tenga mejores ángulos de visión, debes irte por uno que tenga panel IPS o por lo menos por uno que tenga panel ADS. Ten presente que a pesar de lo que muchos vendedores y canales de YouTube digan de que ADS e IPS es lo mismo, definitivamente no. ADS digamos que es un punto intermedio, IPS es el que tiene mejores ángulos de visión, VA sería el que tiene peores ángulos de visión. Pero además de eso debes tener presente que como principal ventaja de los televisores con panel VA es que pueden generar mayor cantidad de brillo y mejor rendimiento en escenas oscuras, es decir, que puedes percibir colores negros un poco más alusivos a esa perfección que uno busca, y menor intensidad de los efectos que uno conoce como clouding y blooming. Mientras que los televisores con panel IPS, independientemente del tipo de tecnología de retroiluminación LED que puedan tener, son los peores en cuanto a clouding y blooming. Mientras que uno con panel ADS digamos que es el punto intermedio en cuanto a rendimiento en escenas oscuras.
Bueno, acabo de mencionarte los términos clouding y blooming y por si no los entiendes o por si no los conocías, simplemente se trata de clouding, efecto de nubosidad, y blooming, traducción literal, sería efecto de floración. ¿Qué pasa entonces? Cuando hay efecto de nubosidad, lo que sucede es que los colores negros van a lucir grisáceos, levemente grisáceos o muy grisáceos, como por ejemplo sucede en los televisores que suelen tener panel IPS y en algunos que tienen panel ADS, aun cuando tuvieran algún tipo de tecnología de retroiluminación, digamos que sofisticada, como un Full Array con atenuación local, o mejor aún, un mini LED que por supuesto tendría atenuación local. Este televisor, por ejemplo, tiene panel VA con tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local. Es el TCL S755, que es un modelo del 2024. Entonces simplemente lo que te voy a mostrar es a manera de ejemplo. El efecto clouding sería este. Como ves, los colores negros se tornaron grisáceos y como te dije, los peores en ese efecto serían aquellos con panel IPS seguidos de aquellos con panel ADS. El efecto blooming simplemente se genera cuando hay atenuación local. El ejemplo más concreto sería este que te muestro, aunque casi no se percibe como tal el efecto blooming en este modelo, pero te lo voy a señalar. El efecto blooming es simplemente ese efecto que se puede generar alrededor de las formas que van más iluminadas. Por ejemplo, en este caso se puede percibir un efecto blooming muy leve alrededor de la forma de cada una de estas lunas. Y en los televisores IPS y ADS el efecto blooming suele ser todavía mucho más pronunciado, por lo cual si vas a buscar un televisor mini LED es porque quieres un mejor rendimiento en escenas oscuras, por lo cual busca uno que tenga panel VA. Lo bueno es que actualmente la mayoría de marcas en sus televisores LCD mini LED incluyen panel VA porque saben eso, porque saben que las personas prefieren el mejor rendimiento en escenas oscuras que tienen ese tipo de modelos. Bueno, realmente también existe otro ejemplo conocido como sangrados de luz o resplandores de luz, que suele ser más visible, por supuesto, también en aquellos televisores con panel IPS o ADS, que normalmente son precisamente resplandores de luz que se pueden visualizar en algunas ocasiones muchísimo cuando en la escena hay muchas partes con oscuridad. En este no hay resplandores de luz porque tiene tecnología mini LED con una muy buena atenuación local desde mi punto de vista. Antes de continuar, quiero decirte que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Vaki, por medio de Patreon o por ejemplo comprando por medio de Amazon en los links que te dejo en la descripción, o si vives aquí en Colombia por medio de los links de referidos que también te dejo en la descripción. Con eso me llevo por supuesto una pequeña comisión que obviamente me ayudaría muchísimo, y también dale like si el video te está gustando y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. También por supuesto todo eso me ayudaría mucho. Para ir finalizando lo que tiene que ver con los televisores LCD LED, los tipos de tecnologías de color y de retroiluminación los sabrás fácilmente, bien sea mirando la caja de cada modelo, o yendo a las páginas de la marca de cada modelo que quieras, o viendo videos de mi canal de YouTube o de otros canales confiables. Lo difícil o a veces imposible es saber a ciencia cierta qué tipo de panel tiene el televisor LCD que quieres, ya sabes, panel VA, IPS o ADS. Pues bien, lo digo que es casi imposible porque en la gran mayoría de ocasiones en la caja no está. De hecho, nunca he visto que en las cajas coloquen panel IPS, ADS o IPS. En las páginas web de cada marca, de cada modelo, tampoco lo colocan. Por lo cual entonces tienes dos opciones: ver ese tipo de videos de mi canal o de otros canales, o si el modelo que tienes pensado comprar está exhibido en una tienda, pues simplemente ve a esa tienda. Diles que te coloquen un contenido que tenga color y entonces vas a darle pequeños golpecitos a la pantalla y te debe generar este tipo de destellos, que son destellos muy visibles. Esto lo digo porque algunas personas van a las tiendas, le dan golpecitos a la pantalla de un televisor LCD y sienten que genera un destello muy leve y con eso piensan que el televisor tiene panel VA, pero no. Los destellos, como te muestro, tienen que ser
así, muy visibles. Ya con eso corroboras que el televisor tiene panel UVA. Eso no va a dañar el televisor porque no es un golpe increíblemente fuerte. Y a pesar de lo que algunos vendedores te digan que este método no es certero, pues están completamente equivocados, porque sí es certero. Si genera este tipo de destellos muy visibles, el televisor LCD LED que quieres sí tendrá panel UVA. Y para saber si tiene panel IPS o ADS ya es un poco más difícil. Tendrías que decirle que te coloque una pantalla en color blanco, buscas en YouTube fondo blanco, te aparece un fondo blanco, tomas tu teléfono celular que tenga un buen zoom, lo ubicas muy cerca de la pantalla y esperas a la captura de píxeles, pero es un proceso, digamos que algo un poco engorroso, por lo cual por lo menos con los golpecitos en la pantalla afirmas o descartas que ese televisor tenga o no panel UVA. Ahora paso a hablarte de aquellos televisores con tecnología OLED. Lo primero que debes entender es que OLED no es la competencia de QLED. Y esto lo menciono porque muchas personas creen que sí, simplemente porque cambia la Q y la O, piensan que, por ejemplo, al ver un televisor Samsung con el término QLED, piensan que al ver un televisor LG con el término OLED, simplemente son tecnologías que se hacen competencia, que son iguales y que simplemente son propias de cada marca, pero no. Te recuerdo que QLED, en este caso la Q hace referencia a Quantum Dots, que será la tecnología de color, y LED hace referencia a que el televisor LCD tiene algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. Pero en el caso de OLED todo cambia. Los bombillitos LED, por decirlo de alguna forma, digamos que son orgánicos, ellos emiten su propia luz, no son como tal de cristal líquido. La gran ventaja de los televisores con tecnología OLED, bueno, de hecho hay varias ventajas, pero la principal es que cuentan con un rendimiento en escenas oscuras perfecto. No va a haber ni clouding, ni blooming, ni resplandores de luz. El nivel de detalles es muy bueno, es mejor en algunos modelos OLED más que en otros, pero en general es muy bueno. Tendrán un contraste infinito. Otra gran ventaja serían sus ángulos de visión. Por ejemplo, en este Samsung OLED S90D los ángulos de visión son perfectos. Bueno, en realidad este modelo se llama QD OLED, o la tecnología es así, QD OLED. Simplemente la Q y la D hacen referencia a Quantum Dots, que sería la tecnología de color que incluye este modelo OLED. Tiene ángulos de visión perfectos, pero también es cierto que hay televisores OLED que no tienen ángulos de visión perfectos, pero son casi perfectos. Por ejemplo, este Sony A80L, que actualmente, por si te lo preguntabas, es mi televisor personal. No es mi televisor personal porque sea lo mejor que hay actualmente en cuanto a tecnología OLED. Sí soy fanático de los televisores OLED. Lo tengo como televisor personal simplemente porque es el televisor más costoso que he comprado hasta ahora, y revenderlo simplemente pues sería perderle muchísimo, por lo cual decidí dejarlo como mi televisor personal. Pero retomando como tal a la tecnología OLED, ya te dije que es lo mejor que puedes adquirir actualmente, que sea pues de un nivel muy asequible en cuanto a economía. Y por supuesto, ventaja de rendimiento en escenas oscuras perfecto, ángulos de visión perfectos o casi perfectos, y tienen como única desventaja que pueden llegar a sufrir de lo que se conoce como retención de imagen o quemado de píxeles. Por ejemplo, si dejaras por alguna razón esta misma imagen estática, si desactivaras todos los cuidados que tiene por parte del software tu televisor con tecnología OLED, pues simplemente es muy probable que en algún momento tu televisor pueda llegar a sufrir de lo mencionado, retención de imagen, que simplemente es que, por ejemplo, con el paso del tiempo, al ver, por ejemplo, otro contenido, es muy probable que se vea la sombra de esta lancha o la sombra de esta nube, que sería algo más perceptible cuando, por ejemplo, coloques una pantalla de un solo color, y eso puede llevar a lo que se conoce como quemado o muerte de píxeles, y es que como tal ya eso no se va a recuperar y siempre va a quedar así. No obstante, realmente es algo muy raro, muy difícil que suceda. Puede suceder bajo condiciones muy extremas, que por ejemplo juegues y que mantenga un mismo logo en pantalla por 8 o 10 horas al día de forma seguida, todos los días, entre varias semanas, meses o años. Ahí sí podría llegar a pasar, pero con un uso normal digamos que es casi imposible que suceda. Pero sí es cierto, por ejemplo, que los televisores QD OLED de Samsung han demostrado tener
una mayor resistencia a esos aspectos de retención de imagen y quemado de píxeles, por lo menos de acuerdo a la página ratings.com. Además, si por alguna razón decidieras dejar una pantalla estática, o mejor dicho, si se te olvidó, si pausaste un video de YouTube, te fuiste a la cocina, saliste a la tienda, entonces lo que hacen los televisores con tecnología OLED es que por medio de software, después de varios segundos, activan estos protectores de pantalla precisamente para evitar la retención de imagen. Aquí, por ejemplo, se activó este protector de pantalla. También lo tiene el Sony, los modelos OLED de la marca LG, y diría yo que todos los modelos OLED de todas las marcas tienen este tipo de protección precisamente para evitar eso, por lo cual te digo que podría llegar a suceder es si en caso tal. Sucede más que todo con los gamers que son muy digamos que exigentes, o que, como te digo, juegan muchísimas horas al día al mismo videojuego y siempre va a estar el mismo logo en pantalla por muchas horas durante meses o años. Ahí sí podría llegar a sufrir de retención de imagen y quemado de píxeles tu televisor con tecnología OLED. Paso a hablarte ahora de algo que también suele ser muy importante, y es por supuesto el procesador de imagen de cada modelo, las cantidades de brillo y las tecnologías de alto rango dinámico con las que son compatibles. Primero empiezo por decirte que muchas personas se estrellan al comprar un televisor 4K porque piensan que el contenido que observan a través, por ejemplo, de decodificadores de señal digital que ofrecen una señal en 720p o 1080i, no los muestran en 4K y por eso se decepcionan o van y le alegan a los vendedores. De hecho, los vendedores muchas veces tienen la culpa porque les prometen a los compradores que un televisor 4K va a mostrar todo tipo de contenido en 4K, pero eso no es así. Sí es cierto que algunos televisores realizan un mejor trabajo en cuanto a escalado de imagen, usualmente aquellos de gama alta, como por ejemplo este QD OLED de Samsung, o por ejemplo los televisores Sony en general, aún en la gama baja hacen un muy buen trabajo. Por ejemplo, el Sony que te acabo de mostrar que está en mi habitación, que es mi televisor personal, en cuanto a escalado de imagen hace un muy buen trabajo. Obviamente es mucho mejor en comparación a un televisor que sea de gama más baja, como por ejemplo este LG, que es de gama baja, que es más asequible a nivel económico, que muy probablemente para algunas personas será suficiente. Aunque en cuanto a cantidad de brillo, los televisores de gama baja, que son muy económicos, no suelen ser los mejores, tienden a tener una cantidad de brillo muy poca, por lo cual son más recomendados para una habitación que tenga poca iluminación, porque ahí entra a jugar lo que tiene que ver con el manejo de los reflejos. Obviamente el manejo de los reflejos tiene que ver con la cantidad de brillo que tenga tu televisor, principalmente, independientemente del tipo de tecnología y panel LCD LED o si es un televisor OLED. Sí es cierto que los televisores OLED tienden a manejar mejor los reflejos de focos de luz en pantalla, pero por ejemplo de aquello que tengas en la habitación, de eso depende mucho la cantidad de brillo que pueda tener. Por ejemplo, este QD OLED de Samsung es un televisor OLED con una muy alta cantidad de brillo, pero el televisor Sony que te acabo de mostrar que está en mi habitación no tiene una alta cantidad de brillo, es decir, sigue siendo muy alta en comparación, por ejemplo, a un televisor de gama baja o algunos de gama media, pero no tan alta como aquellos de gama más alta mini LED u OLED. Pero yo que soy, digamos que no soy fanático en cuanto a una alta cantidad de brillo, para mí ese televisor es perfecto. De hecho, a veces me toca bajarle la cantidad de brillo. Lo otro que quiero que tengas en cuenta son las tecnologías de alto rango dinámico que cada uno de esos televisores puede llegar a soportar o a tener. Las más comunes obviamente serían HDR10, HLG, HDR10+, y Dolby Vision. Por parte de Samsung nunca vas a encontrar un televisor que tenga soporte para Dolby Vision. Aún así no es realmente un gran problema. Yo ya lo he podido experimentar y no hay muchísima diferencia en ver un contenido con Dolby Vision y uno con HDR10, aunque también puede variar dependiendo de cada modelo. Te puedo decir simplemente que con Dolby Vision lo que noto es que al manejar metadatos dinámicos, las cantidades de brillo en cada escena pueden variar automáticamente, y eso de hecho a algunas personas les puede llegar a molestar. Samsung, digamos que no opta por esa tecnología, probablemente porque hay que pagar, porque no es una tecnología de libre uso
como si lo sería HDR10, HLG o la competencia directa del Dolby Vision, que sería HDR10+, porque HDR10+ sí cuenta con metadatos dinámicos. Así pues, si quieres un televisor que tenga una alta cantidad de brillo, bien sea porque te guste maltratar tu vista o simplemente porque necesites que tenga un mejor manejo de reflejos porque va a estar cerca a una ventana o porque va a estar en una habitación que sea increíblemente iluminada, ya sabes que un televisor de gama baja, que usualmente es muy económico, no te va a servir. Digo económico, más o menos en promedio 2 millones de pesos colombianos, o lo que vendría a ser más o menos entre 250 y 400 dólares o un poquito más. Ahí tendrías que irte por lo menos a la gama media, que tengan tipo de tecnología de color QLED, que sería Quantum Dots, que suelen generar un poquito más de brillo, o si puedes un poquito más a la gama media alta, y si es mini LED sería todavía mucho mejor en cuanto a brillo. Y como te dije, el hecho de que tenga una tecnología Dolby Vision, desde mi punto de vista, no es realmente algo tan importante, aunque muchas personas me vayan a tildar de ignorante o de que yo no sé, pues realmente es lo que te cuento en cuanto a la experiencia que he podido percibir en todos los modelos que he podido revisar y comparar, pero obviamente ya es tu decisión si quieres algo con Dolby Vision o si no te interesa o no te importa que no tenga soporte para ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Paso ahora a hablarte de algo muy importante que muchas personas no tienen en cuenta, y es el sistema operativo del Smart TV que quieren comprar. Actualmente existen 4 muy principales, bueno, de hecho digamos que son 6. Está el Tizen de los Samsung, está por supuesto Google TV, que manejan marcas como Sony, TCL, Hisense, entre otras. Está el WebOS, que es propio de la marca LG. Está el sistema operativo Vida, que se consigue principalmente en algunos modelos de la marca Hisense. Está el sistema operativo Fire TV, también está Roku TV. También hay otros sistemas operativos que son propios de otras marcas poco conocidas. Pero como tal, quiero decirte que es muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con las aplicaciones. Hablemos de los más comunes, que serían Tizen de Samsung, WebOS de LG, Google TV y el sistema operativo Vida. Y por supuesto, bueno, digamos que el Fire OS y el Roku TV. El sistema operativo con mayor variedad de aplicaciones sería por supuesto Google TV. También estaría el Fire OS, porque es basado como tal también en Android. Esto lo digo porque muchas personas, cuando compran un televisor Samsung o uno de la marca LG, se decepcionan porque pensaron que el sistema operativo era Google TV, porque pensaron que podrán instalarle aplicaciones no oficiales y con una legalidad comprometida. Entonces se decepcionan muchísimo. Entonces quiero aclarar de ese aspecto, que es muy importante. No es que el Tizen de los Samsung y el WebOS de los LG o el Vida de los Hisense sea malo, porque de hecho a mí me parecen sistemas operativos muy buenos en cuanto a diseño, funcionalidades y una ubicación de menús realmente muy intuitiva. El problema simplemente es eso, que en cuanto a aplicaciones no oficiales o con legalidad comprometida, pues no son los mejores. De hecho, no se les puede instalar ese tipo de aplicaciones, por lo cual en ese caso sí te conviene más el sistema operativo, bien sea Android TV o Google TV o por lo menos Fire TV. Entonces, en cuanto a sistema operativo de forma objetiva, debo decirte que Google TV es como tal el más equilibrado, por lo menos uno de los más equilibrados, y cada marca lo que hace en cada uno de sus modelos es agregar una especie de capa de personalización en cada uno de sus menús. Por ejemplo, en cuanto a los televisores Sony, a mí me gusta muchísimo este menú para accesos directos, porque es realmente muy rápido. Puedo cambiar el modo de imagen de una forma muy rápida, la cantidad de brillo, puedo apagar la pantalla para que solamente se escuche el audio, que es una función que utilizo mucho y lo puedo hacer de forma muy rápida. De hecho, es digamos que una de las funciones que también me hicieron quedarme con este modelo Sony como mi televisor personal, porque a mí me gusta que todo sea rápido, acceder a todas las cosas rápidas. Pero los modelos TCL y Hisense en cuanto a menús pues no están para nada mal, y también tienen accesos directos para distintas funciones, por lo cual, como te digo, si buscas un mayor equilibrio, Google TV será tu respuesta en cuanto a sistema operativo. Si compras un televisor Samsung o LG, pues la solución sería comprarle una TV Box con Google TV, un Chromecast o otro dispositivo con el sistema operativo que más te guste.
Otro aspecto muy importante es por supuesto la resolución del televisor que quieres comprar. Actualmente existen televisores HD, Full HD, 4K y 8K. Te diría que los 8K pues los evites, son muy costosos y actualmente no hay tanto contenido en 8K, por lo cual pagarías por algo que por lo menos actualmente no aprovecharías al máximo. Quién sabe si a futuro sí, se supone que sí, pero no sé cuántos años durará para que, por ejemplo, las aplicaciones de streaming saquen mucho contenido en 8K para que puedas aprovechar tu televisor, por lo cual te diría que pues no los tengas tan en cuenta. Y en cuanto a los televisores HD y Full HD, solamente se pueden conseguir hasta los tamaños de 43 pulgadas y solamente serían recomendados si el objetivo principal es ver contenido a través de decodificadores de señal digital y ocasionalmente algún contenido a través de alguna aplicación de streaming. Porque si por ejemplo el objetivo principal es ver contenido a través de alguna aplicación de streaming que actualmente ofrecen mucho contenido en 4K y algunas veces con alto rango dinámico, pues obviamente en ese caso sí te convendría comprar un televisor con tecnología con resolución 4K, y actualmente algunos modelos se pueden conseguir a partir del tamaño de 43 pulgadas y algunas marcas a partir del tamaño de 50 pulgadas. Ahora hablemos del tamaño y de la ubicación a la que vas a estar con respecto a la pantalla. Te hablo de mi experiencia. Si bien existen recomendaciones por medio de expertos que te dirían que más o menos a una distancia de entre 1,5 metros y 2 metros el tamaño más recomendado sería 50 o 55 pulgadas, te puedo decir que yo he tenido por ejemplo aquí un televisor de 65 pulgadas. La distancia es más o menos de la pantalla a mis ojos de aproximadamente 2,30 metros y me ha parecido que el tamaño de 65 pulgadas está más que bien, pero para el área gaming algunas veces un tamaño tan grande para ese tipo de distancia no es la mejor opción, porque tienes que estar moviendo los ojos mucho, aunque no lo pareciera, sí que se siente. Y si por ejemplo eres como yo, de aquellas personas que se marea relativamente fácil jugando por ejemplo videojuegos de disparos de primera o tercera persona, un televisor tan grande a una distancia tan corta tampoco sería la mejor opción. También debes tener presente que si el contenido que vas a ver principalmente es de muy baja resolución, por ejemplo a través de decodificadores de señal digital, entonces te conviene más un tamaño pequeño, digamos de 50 pulgadas hacia abajo. Este Sony es de 55 pulgadas. Te repito, la distancia a la que estoy de él es de 2,30 metros aproximadamente, y para mí es el tamaño digamos que más equilibrado para todo tipo de contenido, incluyendo el área gaming, pero es porque en mi caso me mareo muy fácil con un televisor que sea más grande, por lo menos a esta distancia, pero muy probablemente a ti eso no te suceda, por lo cual si más o menos la distancia es de 2 metros a 2,5 metros y te alcanza para un tamaño de 65 pulgadas, o porque quieres un tamaño grande o incluso uno de 75 pulgadas que también llegué a tener aquí en mi habitación, te diría que puede ser una opción que podrías llegar a considerar si no te mareas fácil en el área gaming y si el contenido que vas a ver en su gran mayoría de tiempo es en 4K o por lo menos en 1440p con o sin alto rango dinámico. Como recomendación adicional te diría que si la cama de tu habitación es muy alta y lo piensas ubicar en una mesa, te asegures de que la diferencia de altura entre el colchón y la parte alta de la mesa donde ubicarías el televisor sea de entre 60 y 70 centímetros. Esto lo digo porque si por ejemplo adoptas esta posición, la rodilla taparía la pantalla en caso de que la mesa fuera muy baja, o de hecho a veces los pies también podrían obstaculizar tu campo visual, o simplemente pues ubica el televisor en una base de pared que quede bien alta. Ahora paso a explicarte algo que tiene que ver con el apartado gaming y sobre todo con la tecnología HDMI 2.1 que tuvo furor hace varios años atrás y que bueno, de hecho actualmente mucha gente busca televisores con HDMI 2.1, y es que actualmente la gran mayoría de televisores aún de gama baja tienen tecnología HDMI 2.1, pero no todos tienen soporte para los 120 Hz en 4K ni tecnologías de frecuencia de actualización variables. Esto lo digo porque actualmente las marcas pueden decir que sus televisores tienen tecnología HDMI 2.1 al ser compatibles con la tecnología canal de retorno de audio mejorado, además por supuesto de los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico. Para saber eso,
debes en la gran mayoría de ocasiones ver videos de mi canal o de otros canales confiables, porque algunos vendedores no saben o algunas marcas mienten de forma intencionada o no tan intencionada y hacen confundir a las personas y les hacen creer que sus televisores sí tienen soporte para los 120 Hz en 4K. Pero aun si se tratara de un televisor de gama baja que no cuenta con ese soporte de los 120 Hz ni tecnologías de frecuencias de actualización variables, la gran mayoría de modelos, bueno, de hecho todos los modelos que he analizado hasta ahora con resolución 4K y algunos también Full HD en el área gaming rinden muy bien en cuanto a bajos tiempos de input lag y poco efecto ghosting, especialmente cuando tienen panel VA. Como tal, entonces yo diría que en el área gaming no te preocupes tanto si tu presupuesto es bajo, es decir, si tu presupuesto es relativamente bajo o muy bajo, no le puedes exigir mucho a un televisor Full HD o 4K. Con que tenga un buen tiempo o buenos tiempos de input lag, con eso yo creo que date por bien servido. Obviamente si tienes un mayor presupuesto, pues sí apunta hacia algo que tenga soporte para los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, o como es este caso de este Samsung QD OLED o de este Hisense 7N o este TCL S755, que tengan soporte para los 144 Hz en 4K en caso de que, por ejemplo, tengas una tarjeta gráfica de PC que sea muy potente y que puedas aprovechar como tal esa frecuencia de actualización. Si tienes una consola como la PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, la Xbox Series X, pues te diría que con los 120 Hz en 4K será más que suficiente. Te diría que con los 60 Hz en 4K, si tienes un presupuesto ajustado, también sería suficiente. Algunos modelos además ofrecen, como por ejemplo este caso el Samsung, ofrecen una Game Bar con modos de imagen predeterminados para un cambio de colores y de calidad gráfica como tal automático o más rápido. También algunos modelos de la marca TCL, Hisense y LG ofrecen esta opción de Game Bar, lo cual puede resultar muy útil para la gran mayoría de personas. Ahora hablemos de la durabilidad de los televisores. Mira, la verdad, no sé cuánto pueda llegar a durar un televisor. Se supone que los televisores LCD pueden tener una vida útil de entre 60.000 y 80.000 horas, de acuerdo a algunas fuentes. Otros dicen que es menor tiempo, que 60.000 y 80.000 horas. Es realmente algo ideal, algo muy fantástico que nunca va a suceder. Te pongo como ejemplo este Samsung Q70R, que es del 2019. Tiene más o menos un uso diario de entre 3, 4, a veces hasta 5 horas. Lleva desde finales del 2019 y hasta ahora funciona muy bien. No tiene ningún píxel muerto, ninguna línea rara, ni pérdida de brillo, ni alguna malfunción en cuanto a la atenuación local, porque este modelo es LCD con Full Array como tecnología de retroiluminación LED. Por lo cual, como recomendación te diría simplemente que a tu televisor siempre lo conectes a un buen regulador de voltaje. Eso sí, todos los televisores míos y de mis familiares siempre están conectados a buenos reguladores de voltaje, como por ejemplo este de la marca Forza, o este otro que es dedicado solamente para como tal el televisor, que me lo recomendó un técnico de la marca Samsung, y hasta ahora los televisores no han sufrido problemas. Lo que sucede es que los televisores Smart, el principal punto débil es el sistema electrónico. Cuando empiezan a sufrir fallos por altibajos de energía, bien sea que vivas en América Latina, en Europa, en África, en Asia, donde sea, es probable que eso pueda resultar en un problema, por lo cual siempre conéctalo a un regulador de voltaje. Si de pronto hay una tormenta eléctrica, no te va a salvar ni un regulador de voltaje que tenga polo a tierra, no te lo va a salvar, por lo cual en estos casos extremos sí te recomendaría apagar el televisor con el botón del control remoto y desconectarlo de la energía eléctrica y ya volverlo a conectar cuando el clima se normalice. Aunque es cierto que, de acuerdo a ratings.com, los televisores cristal de la marca Samsung y algunos de la marca LG, que tienen diseños más o menos delgados o ultra delgados, tienden a tener menor resistencia con el paso del tiempo bajo condiciones extremas. Así que si decides comprar este tipo de televisores, lo recomendado, además del regulador de voltaje, sería bajarles a la cantidad de brillo por lo menos un poco, para que sus pantallas sufran menos con el paso del tiempo.
Para terminar, hablemos de los sistemas de altavoces que tienen los televisores actualmente, que realmente no son los mejores salvo algunas excepciones de gama media, media alta o de gama alta, como por ejemplo son los modelos TCL, el C755, el C855, los modelos de Hisense, su 7N u 8N, que tienen altavoces digamos que potentes, además de un subwoofer incluido que mejora los bajos y la experiencia envolvente en general. Algunos modelos de la marca Samsung y por supuesto algunos modelos de la marca Sony que son de gama media alta y de gama alta. Pero como tal, en la gran mayoría de ocasiones, cuando se trata de un televisor económico, no esperes un resultado nítido ni muy potente en cuanto a altavoces. Muy probablemente será suficiente para una habitación pequeña, para una habitación mediana, si no eres exigente, si como tal no te interesa retumbar tu hogar en cuanto a bajos o que los vecinos se den cuenta de la película que estás viendo. Pero si sí te interesa eso, si simplemente quieres experimentar algo que sea muy similar a lo que vivirías en un cine o teatro, en ese caso te conviene sí o sí comprarle una barra de sonido con subwoofer, aunque sea una de las más económicas. Para terminar y a manera de resumen te diría primero que no te dejes engañar por parte de los vendedores, infórmate muy bien, mira este video las veces que sea necesario, cuando pueda contestaré algunos comentarios, trataré de hacer videos en vivo respondiendo preguntas y dudas a aquellas personas que se conecten, pero infórmate muy bien, no vayas a cometer el error de comprar cualquier televisor de cualquier marca solo porque lo encontraste en una muy buena promoción, porque a veces te puedes llegar a decepcionar, tal vez no en cuanto a la calidad gráfica, pero sí tal vez por ejemplo en cuanto al sistema operativo, o por ejemplo en cuanto al sistema de altavoces, o por ejemplo en cuanto al servicio de garantía, que por parte de algunas marcas puede ser peor en comparación a otras. Eso sí puede variar dependiendo de cada país. Solamente te puedo decir que aquí en Colombia he experimentado un muy buen servicio por parte de LG y por parte de Samsung. No te puedo como tal hablar de otras marcas. Bueno, de pronto de la marca Kaiksun me contó mi amigo del almacén que queda en San Andresito, Importación SM, que no tienen el mejor servicio y a veces se demoran muchísimos meses en responderte. Pero en cuanto a otras marcas y otros países, realmente no sé cómo sea el servicio de garantía. Y también por supuesto pues ten en cuenta todas las tecnologías, lo que necesitas como tal o tus digamos que necesidades, para que utilizarías tu televisor, más o menos la distancia, si es para una habitación, para una sala, si es enfocado hacia el área gaming o más que todo hacia contenido de decodificadores de señal digital o un contenido más o menos equilibrado. También ten en cuenta la resolución, bueno, todos esos aspectos que te he mencionado en este video. No siendo más, si este video te ha gustado, te agradecería que le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que actives la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video, que apoyes mi canal si puedes por medio de Patreon, de Baki o comprando a través de los links de Amazon o de referidos que te dejo en la descripción. No siendo más, me despido, gracias por ver y hasta la próxima.